Hola amigos de Sportstream, bienvenidos al video ¿Peligran las selecciones peruanas inferiores? Vamos. Y un tema que poco a poco va preocupando es el de las divisiones menores en el país. Como se sabe, el talento en el Perú es enorme, aunque sin explotar y menos potenciado. Así, es difícil que puedan servir en las competiciones internacionales. Por esto, es que uno de los grandes problemas es la captación de este talento, pero también está la problemática de saber cómo desarrollarlo, ya que las canteras en la mayoría de clubes profesionales en el país son para llorar, cobrando matrículas, mensualidades y hasta un cariñito para subir al equipo de reservas. Sin embargo, otro tema del que pocos hablan son las oportunidades que les dan en primera división, donde como se sabe, los clubes solo quieren ganar, no importando si tienen que poner un equipo sub 40. Encima de todo esto, desde hace un par de años atrás, ya se permite inscribir a futbolistas extranjeros pero nacionalizados como jugadores peruanos en la Liga 1. Lo que prácticamente ha quitado espacio a los juveniles que suben desde las divisiones menores. Para colmo y males, este año se aumentó el cupo de extranjeros a 6, por lo que esto hizo que en la mayoría de equipos nacionales no se den espacio a sus jóvenes talentos. Es así que en Alianza Lima, por ejemplo, tuvieron que prestar a varios buenos jugadores a equipos de provincias que no les alcanzaba el presupuesto para completar sus planteles con futbolistas de 30 años o más, los famosos de experiencia en primera o jerarquía. Esto llamó la atención el miércoles pasado cuando Melgar alineó hasta 8 futbolistas no nacidos en el país para su duelo de Copa Libertadores contra la Aurora de Bolivia. La prensa internacional no pasó por alto este detalle y lo señaló como una mera anécdota, pero por estos lares preocupa a los encargados de formar a nuestros juveniles y sobre todo a los directivos como José Guillermo El Solar, encargado de las menores de la federación. La cosa es que este fenómeno de usar extranjeros por encima de nuestros juveniles se repite en varios clubes de primera. Así lo informó el periodista deportivo José Patiño en TV Perú. El balón volvió a rodar en el fútbol peruano y la polémica ya está instalada con el nivel de predominio de los extranjeros en las formaciones titulares de la primera fecha. Aquellos que no solo ocupan plaza foránea, sino que también ya cuentan con el DNI peruano por la continuidad que han tenido en Liga 1. Solo para dar cuenta de ello, el Mansiche de Trujillo fue testigo de una estadística típica en el partido entre Carlos Manucci y Universitario. 12 de los 22 protagonistas tuvieron pasaporte de otra nacionalidad. Por el lado de los cremas aparecen los argentinos Matías Di Benedetto, Martín Pérez y Diego Dorregaray, el uruguayo Sebastián Britos, el paraguayo William Riveros y el chileno Rodrigo Ureña. Los carlistas presentaron desde el vamos al argentino Matías Cortave, los uruguayos Gonzalo Rizzo, Pablo Míguez y Nicolás Albarracín, el paraguayo Ángel Benítez y el colombiano José Cortés. Peculiaridad que también se daba de notar en el Melgar Cusco, en el Monumental de la UNSA. Y es que Pablo de Uner arrancaba las acciones con los argentinos Leonel Galeano, Lucas Diarte, Tomás Martínez y Bernardo Cuesta. Además, claro está, del uruguayo Pablo Lavandeira. Por su parte, los cusqueños también apostaron, en gran parte, por argentinos como Lucas Colito, Iván Colman, Nicolás Silva y Juan Manuel Tevez. Sexto cupo foráneo, que fue utilizado por el venezolano Rubén Ramírez. Por si fuera poco, en el complemento ingresaban los argentinos Cristian Bordacar y Brian Brando para los mistianos. En Cajabamba, UTC se medía con Deportivo Garcilaso, con hasta 8 extranjeros como inicialistas. El Gavilán del Norte se presentó en el verde con el argentino Diego Mondino y los colombianos Jimmy Baloyes, Víctor Perlaza y Yarlín Quintero. En tanto, los cusqueños hacían lo propio con los ecuatorianos Luis Caicedo, André Chicaiza, el colombiano José Cuero y los argentinos Carlos Beltrán y Pablo Erustes. Segunda parte, en donde Garcilaso hacía ingresar 3 extranjeros más, con el argentino Gaspar Gentile, el ecuatoriano Remy Sinesterra y el arquero chileno Miguel Vargas. Vayamos al Alberto Gallardo,
con el enfrentamiento entre Sporting Cristal y ADT, con 10 extranjeros que arrancaron las acciones. Por el lado de los rimenses estuvieron los brasileños Ignacio da Silva y Gustavo Casunati, el argentino Santiago González y los uruguayos Leandro Sosa y Martín Cauterucho. Mientras que los tarmeños salían a la cancha con los colombianos Alex Rambal y Luis Pérez, los ecuatorianos Joao Rojas y Ángel Quiñones y el argentino Fernando Berzano. En el IPD de Huancayo, la tónica se mantiene con hasta 8 foráneos. En el Sport Huancayo ante Sport Boys, el Rojo Matador contó con los brasileños Octavio Gut y Guti, el argentino Matías Pérez García y el chileno Carlos Ross. La misilera no se quedó atrás, con los argentinos Facundo Mancilla, Francisco Gral, Pablo Bueno y el uruguayo Cristian Techera. No todo queda allí, pues Wilmar Valencia le dio oportunidad de ingresar al argentino Lucas Cano y al colombiano Jonier Viperos. El común denominador se mantiene en el Inca Garcilaso de la Vega, con 9 extranjeros en la visita de Comerciantes Unidos a Ciencia. El papá alineó a los argentinos Daniel Carando y Alfredo Ramúa, al panameño Adiel Ayarza, además del colombiano Germán Mena. A su vez, el nuevo inquilino de la Liga 1 aportó su cuota con el salvadoreño Kevin Santamaría, los argentinos Cristian González y Matías C., el colombiano Dubán Palacio y el uruguayo Matías Almirón. Segunda fracción, en donde Cienciano apostó por los argentinos Juan Romagnoli y Marcelo Benítez y el ecuatoriano Carlos Garcés. Edgar Lastre, de nacionalidad ecuatoriana, también ingresó en la visita. El Campeones del 36 albergó el cotejo entre Atlético Grau y Alianza Atlético, con la presencia de 10 extranjeros. Los salvos comenzaron con los argentinos Daniel Franco, Rodrigo Tapia, Neri Bandiera y el uruguayo Mauro Daluz. Los churres siguieron la línea con los argentinos Eric Tobo, José Villegas y Rodrigo Castro, los uruguayos Diego Melián y Santiago Arias, así como el paraguayo Adrián Fernández. Estadística resonante en la que no solo consideramos a los futbolistas que ocupan plaza de extranjeros en las planillas, sino también a los nacionalizados. Números que con el pasar de las temporadas van en aumento y representan un obstáculo importante en el desarrollo del futbolista peruano que a temprana edad busca hacerse camino en la máxima categoría. Tras lo escuchado, se ve que si bien no es el único problema que aqueja a nuestros menores, sí es uno que hay que resolver ya, y esto habría sido también puesto en la mesa de diálogo entre la Federación y la SAFAP la semana pasada, por lo que para el 2025 se dejaría el cupo de extranjeros a solo 4 futbolistas e incluso se pondría un límite con los futbolistas nacionalizados, porque a este paso los clubes peruanos estarán llenos de foráneos, en desmedro de los buenos juveniles que tenemos, pero que les falta experiencia en la profesional, porque con el talento en bruto no les alcanza, pero nunca mejorarán si no juegan al más alto nivel. Esperemos que esta problemática tenga pronto solución, porque lo que peligra son nuestras selecciones peruanas inferiores, que cada año solo dan pena en los sudamericanos, pero básicamente porque se miden a rivales con más experiencia en primera división e incluso internacional. Por eso, cuando vemos a juveniles peruanos como Jesús Castillo, Piero Quispe, Sebastián Piñao o Juan Pablo Goycochea, que son vendidos al extranjero y tratan de salir adelante, nos da la razón. En el Perú hay talento, lo que falta es que se le dé una oportunidad. Ojalá algún día los dirigentes peruanos entiendan esto de una buena vez. Bueno, esta fue la información al respecto que teníamos de estas problemáticas, porque no es una nada más, son varias. Si bien acá nos hemos abocado a una en particular, ya hemos hablado en varios videos anteriores que decíamos, o al menos dábamos a conocer a ciertos juveniles en el país, hablábamos acerca de la problemática en el Perú, y que es variada, ¿no? Con respecto, digo, a los menores, pues, ¿no? Tanto la formación como la captación, donde hay problemas en ambos lados, pues, ¿no? Porque aquí en el Perú lamentablemente no se le da oportunidad al que tiene talento, sino al que tiene dinero, pues, ¿no? Al que tiene, por ahí tiene un allegado en el club o en la academia en este caso,
y puede llegar, pues, ¿no? Y esto, de esta manera llega también al equipo profesional. No digo que sean todos los casos, no digo que todos hacen así, pero es una gran mayoría de juveniles peruanos tienen que, si quieren llegar, si quieren tener la chance remota de llegar a un equipo profesional de Liga 1 o Liga 2, tienen primero que pasar por una academia en la que tienen que pagar mensualmente, aparte de la inscripción, pagar, a veces tienen que pagar el uniforme también, pues, ¿no? Entonces esto se repite club tras club, pues, ¿no? Por ahí lo más grande en sí no es el caso principal, pero sí sacando Alianza, luego Cristal, después todo lo demás tienen que pagar, lamentablemente, para que sean, para que puedan llegar a un equipo, por lo menos de reservas, y luego esto puedan ser profesionales en el caso que se pudiera dar, pues, ¿no? Entonces decíamos que este es uno de los problemas que hay que también atacar en las divisiones menores, que es el pago, ¿no? Por ahí tener un allegado en esta academia, que lamentablemente es por el punto de transición, pues, ¿no? Lamentablemente para que un juvenil peruano llegue a jugar en un equipo profesional tienen que pasar una academia sí o sí, y básicamente eso es con dinero, pues, ¿no? Casi todas las academias en el Perú cobran primero una matrícula, luego la prueba, y luego si es que pasan la prueba tienen que pagar mensualmente, o incluso para participar en los campeonatos que hace la Federación de Menores tienen que pagar una fuerte suma de dinero, pues, ¿no? Que pasan los 30.000 soles, por ejemplo, por equipo, ¿no? Por un torneo menor que por ahí tampoco no es que te asegura que vayan luego a ser fichados por equipos como la U, Alianza, Cristal, Municipal, no sé, Melgar, Cienciano, pues, ¿no? Repito, si bien esto no sea en todos los equipos profesionales, esa es la gran mayoría, pues, ¿no? Básicamente improvisas en la mayoría. Por ahí Melgar trata de hacer algo, trata de captar talento joven en su región, igual el Cienciano, por ahí Cusco Fútbol Club, pero después la gran mayoría hacen esto, pues, ¿no? Es un problema. El otro problema importante en menores es cómo se forman estos juveniles, pues, ¿no? Porque lamentablemente no ponen al personal más capacitado en esa tarea, sino ponen al ex jugador de fútbol que por ahí puede haber sido buen futbolista, pero de menores sabe poco y nada, pues, ¿no? Porque una cosa es ser incluso técnico de primera división de mayores, otra cosa es de menores, pues, ¿no? Es muy distinto, es muy diferente, y esto se nota, ¿no? A la hora de que el jugador o a menos del que es juvenil, porque una cosa es, repito, formar o entrenar a un hombre ya de 20 y pico años, 25, 30, otra cosa es formar un chiquito de 12, 15, pues, ¿no? Incluso de más edad, porque esa edad justo de la adolescencia es importante con el tema del desarrollo de la personalidad, y muchas veces se requiere más, es mucho más la ayuda psicológica que se requiere que la ayuda de un técnico de fútbol, pues, ¿no? Entonces esto no se entiende, los clubes no entienden esto, piensan que con poner a un exjugador que fue una figura o fue una leyenda del club en anteriores años, con eso alcanza, pues, ¿no? Y no alcanza en verdad, pues, ¿no? Hay que desarrollar esos profesionales, tienen que estudiar, tienen que agarrar experiencia y recién ver, pues, ¿no? Y recién ponernos al mando de una división menor, de un club. Repito, esto no se da en todos los equipos peruanos, pero sí en la gran mayoría, pues, ¿no? Que no ponen al personal más capacitado, sino por ahí al amigo, al ex jugador, pues, ¿no? A la ex leyenda, a la ex figura del equipo. Y ya luego está el tema en primera división, que hay muy pocas oportunidades, pues, ¿no? Lamentablemente ya vimos en el informe del periodista en el cual los equipos peruanos prefieren dar cabida, prefieren morir en su ley, prefieren pelear el descenso o el ingreso a copas internacionales o el título con jugadores de 30 años extranjeros que con juveniles de 20 años formados en canteras. Eso se repite en varios equipos, ¿no? Salvo por hilo de Cristal, tal vez, más o menos con Melgar, y esto, pues, ¿no? Que lamentablemente también ya parece que no le queda más que confiar en sus jugadores más veteranos, pues. No por nada contra el Aurora fueron 8 extranjeros en su equipo, ¿no? Si bien Melgar ha estado promocionando algunos jugadores de su cantera, parece que no le está alcanzando con esto, pues, ¿no? Por ahí repito, lo de Cristal es el único club que por ahí sí da oportunidades a sus jugadores más jóvenes, así no tengan experiencia, ¿no? Incluso los ponen en torneos internacionales como la Copa Libertadores el año pasado. Por ejemplo, Leonardo Díaz apareció en Copa Libertadores, igual Gilmar Lora, antes Jesús Castillo, Grimaldo, pues, ¿no? Y porque es la política de que tienen en ese club, y me parece perfecto, pues, ¿no? Me parece muy bien, pero lamentablemente esto no se repite en todos los clubes profesionales. Tenemos el caso de la U, el caso de la Alianza, ¿no? el caso de los equipos de provincia, en que dentro de sus cortos recursos
Igual tratan de llenar a sus equipos titulares con básicamente jugadores de 30 años y ahora con esta ley o con este aumento de cupos extranjeros tratan de llenar con los 6 extranjeros más uno que otro jugador nacionalizado, pues, ¿no? Y esto lamentablemente le quita espacio al equipo, a los jugadores de menores, que si no son formados en su cantera son prestados de otras canteras como las de Lima, pues, ¿no? Y también, repito, es una problemática que hay que atacar. De hecho, ya la SAFAP, dentro de sus reclamos, estaba es el tema de los 6 cupos de extranjeros, pues, ¿no? Sabemos que también ya desde el año pasado vienen, sobre todo los clubes de provincia, vienen hablando acerca del cupo de nacionalizados también, pues, ¿no? Que se ponga un límite de nacionalizados porque con los años ya no serán solamente 4 o 5, serán 6, 8, 10 jugadores nacionalizados en cada equipo profesional titular, pues, y esto obviamente va en desmedro de jugadores juveniles, pues. En Alianza, repito, tiene una gran cantidad de jugadores juveniles, igual en la U tienen buenos jugadores juveniles. De hecho, en Alianza y en la U ya empezado a mandar a sus juveniles al extranjero, pues, ¿no? A pasantías, a ver si quedan por allá, ¿no? Porque en el Perú lamentablemente no tienen espacio y es medio raro porque en el extranjero sí les dan oportunidades. El caso de Juan Pablo Goicoechea, ¿no? Que se va al Platense de la Argentina cuando en Alianza no tenía espacio, pues, ¿no? Es una cosa que llama la atención, pues, ¿no? Igual Sebastián Piñao, que en Alianza no tenía espacio, hasta el año pasado se fue a Estados Unidos, se le vendió a Estados Unidos, bien por él, está tratando de abrirse espacio ahí en el Austin Football Club, está en la pretemporada del primer equipo, ojalá que se quede para la temporada regular de la Major League Soccer. Pero así, ¿no? Es raro que los jugadores peruanos no tengan espacio acá y sí en el extranjero. E incluso hay jugadores que tampoco han sido muy promocionados. En el canal sí los hemos prosacado, sí los hemos seguido. Jugadores que se han ido a la segunda división de Grecia o se han ido a ligas un poco más exóticas en Europa, pues, ¿no? Entonces recordamos por ejemplo a La Torre, que se fue a la Liga de Albania, y a la Liga de Albania han ido un montón de jugadores peruanos desconocidos de Copa Perú a la tercera división, a la segunda división, pues, ¿no? Básicamente a la segunda división de Albania, porque acá en el Perú lamentablemente no tiene espacio, pues, ¿no? Lamentablemente en el Perú se le preferencia a un extranjero que a un peruano, pues, ¿no? Y sobre todo si es joven, si la experiencia, prefiere morir, repito, peleando el descenso, ingresando a copas o el título, peleando con un extranjero de 30 años que con un juvenil peruano de 20, pues, ¿no? Y cuando en otros países no es así, en Paraguay no es así, no es así en Uruguay, no es así en Colombia, no es así en Ecuador, se le da también espacio y oportunidades a los jugadores juveniles. Obviamente que en esos lugares, antes de esa oportunidad, los forman mucho mejor de lo que lo forman acá, y repito, es un círculo vicioso, pues, ¿no? Porque aquí el talento joven, si no tiene recursos y dinero para pagar una academia, no ingresa al círculo, no ingresa al sistema fútbol. Ahora, si el juvenil con dinero no tiene talento, entonces va a ser complicado que le dé oportunidad en primera división, pues, ¿no? Y si en primera división no le da oportunidad, entonces van a tener que seguir usando a la gente esta experiencia de más de 30 años y extranjeros, pues, ¿no? Entonces es un círculo vicioso que en algún momento se tiene que romper por algún lado, pues, ¿no? Yo entiendo que lo principal que tiene que hacerse es la formación de menores, pues, ¿no? Porque la captación, mal que bien se va a dar la captación. El problema es la formación. Ahí está el medio del asunto, ¿no? Mientras se forme deficientemente entre los menores, se irán dándoles pocas oportunidades porque no confían en ellos, porque las pocas veces que le dan oportunidad, lamentablemente no responden como tal, pues, ¿no? Porque así como en Cristal aparece, por ejemplo, Jesús Castillo, Grimaldo, igual aparece otros más que lamentablemente no han dado la talla, pues, ¿no? Que le dieron la oportunidad en el equipo principal y no rindieron como se esperaba. Entonces esto también hay que revisarlo, pues, ¿no? Hay que revisar cada punto de la problemática en menores y tratar de resolverla. Y lamentablemente los dirigentes peruanos no están resolviendo problemas, sino más que todo aumentándolos, pues, ¿no? Porque los 6 cupos extranjeros, o sea, no resolvían ese problema. Ahora, yo entiendo perfectamente que los clubes grandes, los 3 de Lima, o los que juegan copas internacionales, esto no les importa, ellos lo quieren ganar, pues, ¿no? En Alianza no les interesa si las menores, si no forman, eso no importa. De hecho, incluso hay muchos que piden que estas menores sean tercerizadas, pues, ¿no? Como lo hace el Copsol, por ejemplo, o como lo hacen varios equipos en segunda división, que la federación les obliga a tener canteras, les obliga a tener divisiones menores, y lo que hacen nada más es tercerizarlos a una academia. La academia se encarga de formar, o sea, obviamente cobran, ponen mensualmente todo esto, y representan a las canteras de ese club, pues, ¿no? Entonces muchos
creen o muchos piensan que esto Alianza debería hacer, pues, ¿no? Que Alianza debería enfocarse nada más en primera división y en las copas internacionales y no formar más a jugadores juveniles que lo haga otra academia aparte y que sea esta academia la que representa a las menores de la Alianza, lo cual me parece ridículo, me parece absurdo, porque si bien Alianza no vive de formar y vender jugadores extranjeros, o sea, la mayoría de clubes sí lo hace, pues, ¿no? Yo entiendo que Alianza o la U, por ejemplo, Cristal, básicamente Alianza y la U, pues, ¿no? Ellos se saben que son los equipos más grandes del Perú y por ellos quieren reflejarse en el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, pues, ¿no? La Juventus, que no son clubes que necesariamente vivan de formar jugadores, sino viven de los títulos que ganan, pues, ¿no? Entonces, y obviamente los equipos chicos de cada país europeo, sí, ellos sí viven de formar jugadores y de venderlos, pues, ¿no? Sobreviven de esa manera, pero los clubes grandes no sobreviven de formar y vender jugadores, sino de sus taquillas, de sus sponsors, de lo que vendan en camisetas, ¿no? De entradas en televisión, todo esto, ¿no? Y por eso es que Alianza y la U le dan tan poco oportunidad a los menores, porque ellos su pensamiento no es formar y vender juveniles, sino ganar títulos, pues, ¿no? Y en esto, al menos eso piensan ellos, prefieren hacerlo con jugadores veteranos de 30 extranjeros que con juveniles de 20, pues, ¿no? Cosa que no pasa en Cristal, que también tienen obviamente en la cabeza ganar títulos, pero también sí más bien le dan más espacio a los menores, pues, ¿no? Lo cual a mí me parece que esta es la forma al menos en el Perú, de caminarse, pues, ¿no? Porque yo entiendo que Alianza y la U son los grandes en el Perú, ya, de acuerdo con eso. Pero igual somos un país chico, ¿no? O sea, lamentablemente somos un fútbol chico que requiere sobrevivir de otra manera. Yo entiendo que Alianza y la U, repito, no viven de vender juveniles. Y por el Cristal tampoco no vive de esto, pero los demás sí deben de hacerlo, pues, ¿no? Y equipos como el Grau, el Manuche, el Vallejo, el Melgar, el Cusco Fútbol Club, Huancayo, el ADT y demás, ellos sí deberían pensar en vender juveniles, porque no les va a alcanzar, el presupuesto no les va a alcanzar para pelearle a la U, Alianza y a Cristal algo más que no sea que el título, pues, ¿no? O sea, va a ser imposible que clubes como el Vallejo, el Melgar y demás pretendan pelear el título a estos equipos ahí en la punta, si es que su presupuesto no aumenta, no en base a televisación, a merchandising, a taquillas, sino en base a 20 jugadores juveniles, pues, ¿no? Vamos a ver qué pasa, repito, es una problemática bastante amplia. Yo entiendo que a los clubes grandes no les interesa vender jugadores juveniles como Alianza, la U o Cristal, pero sí es un camino en el cual debemos apuntar, ¿no? Porque esto se reflejó en las selecciones menores, que lamentablemente hace años están en crisis, están en lo bajo, incluso somos los peores de Sudamérica por debajo de Bolivia, incluso, pues, ¿no? Entonces ya hay que empezar a tratar de mejorar esta problemática. Yo entiendo que la SAFAP ha tomado un primer paso con esta reducción el cupo de extranjeros a 5. Yo entiendo que esto no le gusta a Alianza, no le gusta a la U, no le gusta a Cristal, porque ellos prefieren tener, por Alianza, la U y Cristal, que sea la mayor cantidad de extranjeros que sea posible, o sea, que sea limitado si quieren, pues, ¿no? Para traer a 20 extranjeros, que sea limitado a extranjeros y que sea limitado el cupo de inscribir. Por ellos, por su capacidad económica, pueden traer a 30 extranjeros a su equipo y que jueguen todos en vez de sus canteranos, pues, ¿no? Yo entiendo que para ellos sí es algo que no les cae muy bien que hayan reducido el cupo de extranjeros, pero pensando en nuestras divisiones menores, en nuestras canteras, los juveniles, obviamente que es algo positivo, pues, ¿no? Y no lo digo yo nada más, lo dice el Chemo del Solar también, pues, ¿no? Que es el encargado de los menores en la federación. En su momento también mencionó en conferencia de prensa de que a él no le parecía correcto de que aumente el cupo de extranjeros, y mucho más con el tema de nacionalizados, pues, ¿no? Porque eso iba a quitarle espacio a los jóvenes que que quería que se formen, que le den oportunidades y que se profesionalicen de una u otra manera en nuestra Liga 1, pues, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Pero ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que esta problemática de las divisiones menores se pueda arreglar en algún momento, algún día se pueda mejorar este tema? ¿O crees que estamos destinados a hacer una lacra, un fiasco, una vergüenza en torneos internacionales de menores? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, los leo a todos y les respondo a todos. Ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano. Si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete, comenta. Nos vemos mañana a las 6 toda la semana. ¡Chau!